Jóvenes, buenas tardes y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy para darle continuidad a nuestro programa. Ok, ¿están viendo la imagen? Sí, doctor. Afirmativo. Ok. Bueno, vamos a hablar todavía en esta cara, en esta cara externa, que ya teníamos propiamente la división hecha, tanto por los surcos de primer orden, que dividía en lóbulos, y luego los lóbulos en surcos de segundo orden, y en las circunvoluciones. Ya estaban. El único pedacito que nos faltaba era el del occipital, pero ya quedó. Ya están divididas las situaciones. ¿Con qué finalidad tenemos que conocer esta división del cerebro humano? Con la finalidad, los objetivos que son quirúrgicos. El que va a operar debe de saber a dónde va a llegar y qué puede lesionar. Entonces, esta finalidad de conocer cómo está dividido el hemisferio cerebral es importante para todos. Entonces, ya está, ya tenemos la división de esta cara externa, pero después de aclarar estas divisiones, hay una parte que se conoce como áreas operculares y la encontramos también en esta cara externa. Se conocen como áreas o zonas operculares de opérculo. Áreas operculares, que también las encontramos en esta cara externa, tienen características interesantes. Pongan atención. Esta estructura que estoy señalando aquí, ¿qué es? La cisura central o de Rolando. La cisura central o de Rolando. Perfecto, doctora. Usted misma, doctora. ¿Qué estructura es esta? ¿Qué estructura es esta? El giro frontal ascendente. ¿O? Precentral. ¿O? O prerolándico. ¿Y esta? El postcentral. ¿O? O ascendente o postrolándico. O porrolándico. Ya bien. Doctora, ¿qué características tiene este giro o este lóbulo? Doctora, la que me estaba contestando, ¿quién es? Sí, soy yo. ¿Quién yo? ¿Quién Mónica. yo? Mónica. ¿Mónica? Sí. Doctora Mónica, ¿qué características tiene este lóbulo? Es 100% motor. Sale, 100% motor. ¿Y este lóbulo parietal? Es sensitivo primario. Perfecto. De asociación. Bueno, este giro precentral o prerolándico, ¿qué características tiene? Doctora Mónica. Tiene funciones intelectuales superiores. No. ¿Qué características tiene? Si pertenece al frontal, ¿qué características tiene? No se pierda, doctora. Motora. Motora. ¿Y postcentral o porrolándico, qué características tiene? Sensitiva. Primaria. Sensitiva, primaria, porque aquí están las áreas 3, 1, 2. Y en este giro motor,
está el área 4 de Brodmann, que es el área motora primaria. Ponga atención, porque eso que dijo al principio, ahorita antes que yo le dijera, está mal. Pero ponga atención, ahorita lo corregimos. ¿Le parece, doctora Mónica? Sí, doctor. Entonces ya tengo la primera circunvolución precentral prerolándica, que es motora, y tengo la postcentral posrolándica, que es sensitiva. Pero, doctora Mónica, observe qué pasa por debajo de la cisura central o de Rolando. ¿Qué pasa? Están unidas. Están unidas, hay una anastomosis. ¿Qué se está juntando? La parte final del giro precentral con la del postcentral. ¿Qué se está juntando? Los lóbulos. Los dos lóbulos, pero en específico, ¿qué se está juntando? Sus dos giros. Sí, pero ¿qué se está juntando? Piénsele, doctora, no se tarde mucho tiempo. Las ¿Qué se cisuras. está juntando? Las cisuras. No, esas no son cisuras, son giros. ¿Qué se está juntando? Ya me lo dijo ahorita que empezamos a analizar, ya me lo dijo. ¿Qué se está juntando? ¿Qué características se están juntando, doctora? Las motoras y sensitivas. Eso es. Si se están juntando las dos circunvoluciones, pues una es motora y la otra es sensitiva, y se está juntando lo sensitivo con lo motor. Eso significa que lo sensitivo no funciona solo. Si estuviera solo lo sensitivo, ¿a quién estimula? No funciona. Si existiera solo lo motor, ¿quién lo mueve? Entonces, lo motor y lo sensitivo caminan juntos, funcionan juntos, no pueden funcionar solos. Esta porción a donde se unen, en esta parte por debajo de la cisura central o de Rolando, donde se unen el giro postcentral o postrolándico con el precentral o prerolándico, a esta zona se le conoce como opérculo rolándico. Opérculo rolándico. ¿Se entiende? Jóvenes. Sí, doctor. Sí, doctor, ¿podría repetir el nombre? Es que se trabó el internet. Opérculo rolándico o opérculo central. ¿Sí? Gracias. Así lo designan los autores. La denominación de opérculo no es porque se junte lo sensitivo con lo motor, no. Opérculo o área opercular se le designa a la parte de la corteza cerebral que se encuentra formando el labio superior y el labio inferior de la cisura lateral antes de Silvio. El labio superior de esa cisura lateral y el labio inferior de esa cisura lateral antes de Silvio forma la porción la porción en donde se forman las áreas operculares. ¿Se entiende? ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Entonces,
verifiquemos esta información. Cuando esta cisura central antes de Rolando sube, llega al borde superior e invade la cara interna o se prolonga sobre la cara interna. Recuérdenlo, porque nos vamos a ir hacia la cara interna. Ok, ya tenemos esta pequeña porción, esta que estoy señalando, que forma parte del lóbulo frontal y que descansa sobre los techos orbitarios. A esta porción que ustedes van a ver aparecer en azul se le conoce como opérculo orbitario. Opérculo orbitario. Después, los autores dicen que de esta cisura lateral se prolonga a través de esta cisura horizontal. Pero también hay una prolongación con esta cisura perpendicular, ascendente. Estas dos cisuras, la horizontal y la perpendicular, delimitan a un área que tiene la forma de ¿qué? De una lengua. De una lengua. No, ¿qué forma es esta geométrica? Un triángulo. De un triángulo. Y debido a esa forma, los autores le llamaron pars triangular. Pars triangular, o sea, parte triangular o porción triangular. Algunos le llaman cabo, con B grande, cabo. Pero esta porción, como forma parte del labio superior de la cisura lateral, se le conoce como opérculo triangular. Opérculo triangular. Hacia la parte posterior encontramos una parte del lóbulo frontal y una parte del lóbulo temporal que van a formar el opérculo temporoparietal, digo frontoparietal. Frontoparietal. Dentro de él encontramos a ese dichoso opérculo rolándico. Pero este es frontoparietal. ¿Se comprende? ¿Jóvenes? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Y después voy a tener otra área opercular en el labio inferior de la cisura, que es este. Este opérculo se conoce como opérculo temporal. Opérculo temporal. ¿Por qué? Porque está en el labio que le pertenece al lóbulo temporal. Entonces, el opérculo orbitario, el opérculo triangular, el opérculo frontoparietal y el opérculo temporal conforman a las áreas operculares. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, doctor. Se le llama opérculo porque forma parte del labio superior y del inferior de la cisura lateral antes de Silvio. No se llama opérculo porque uno es sensitivo y el otro motor y se unen, no. Opérculo porque está formando el labio superior y el inferior de esa cisura lateral antes de Silvio. ¿Se entiende? Cuando esta porción se daña, ¿sí? Llega a haber alteraciones en estas áreas operculares, puede ser de dos tipos. De manera congénita, desde el nacimiento, o adquirida. Las que se dan de manera congénita por lo regular es en los niños. La que se da de forma adquirida es en los adultos seniles, en los adultos grandes. En los adultos es provocada esta lesión
por infartos que suceden en estas áreas operculares. Por infartos, ya sea en un solo hemisferio o en los dos lados, de manera unilateral o bilateral. Cuando hay infartos, en el adulto provoca lesiones de estas áreas operculares. En el niño, los investigadores han descubierto que estas lesiones que se dan a nivel de las zonas operculares es provocado porque los niños tienen el padecimiento de epilepsia. Y los investigadores han visto que este daño de las áreas operculares puede ser por padecimiento de epilepsia, pero también puede ser por el mismo tratamiento antiepiléptico que están recibiendo. ¿Se entiende? Sí, doctor. Esta lesión a las áreas operculares genera una alteración que se llama síndrome de Foix-Chavani-Marié. Síndrome de Foix con X, Chavani-Marié. O también conocido como síndrome opercular perisilviano. Síndrome de Foix-Chavani-Marié o síndrome opercular perisilviano, porque se encuentra en la periferia de la cisura silviana o lateral. Entonces, síndrome opercular perisilviano o de Foix-Chavani-Marié. Este síndrome perisilviano va a generar un problema de parálisis. ¿Sí? Es raro, pero puede originar un problema de parálisis. La parálisis la ponemos como una diplegia. Diplegia la traducimos a parálisis. Y esa parálisis puede ser facio. Esa parálisis puede ser facio, faringo, gloso-masticatoria. Repito, facio, faringo, gloso-masticatoria, que afecta a los músculos de la cara, facio, que afecta a los músculos de la faringe, constrictores y elevadores, faringo, que afecta a los 17 músculos de la lengua, gloso, y que afecta a los músculos de la masticación, masticatoria. Facio, faringo, gloso, masticatorio. Facio, faringo, gloso, masticatorio. O sea, que va a afectar a los músculos de la cara, de los labios, va a afectar a los músculos de la faringe, tanto los constrictores como los elevadores de la faringe. Va a afectar a los músculos de la lengua y va a afectar a los músculos masticatorios. Estos pacientes que tienen estas lesiones no pueden dar beso, no pueden parar los labios para dar beso. ¿Sí? No pueden hablar bien, no pueden mover los labios, por lo tanto, no pueden pronunciar bien. La lengua, por ende, tampoco se puede mover adecuadamente. Al tener parálisis de los labios, la boca se va a ir chueca y va a haber escurrimiento de saliva, va a haber una cialorrea permanente. Baba, como ustedes le dicen, van a estar babeando y no van a poder hablar y por lo tanto van a tener problemas de deglución, o sea, para tragar. No pueden masticar, no pueden hablar.
se les dificulta. A eso se refiere este síndrome de Foix-Chabani-Marié o síndrome opercular perisilviano, que provoca un tipo de parálisis facio, faringo, gloso, masticatorio. ¿Se entendió? Sí, doctor. Y para que no se les olvide, aquí está. Síndrome opercular se puede dar en los viejos, en los niños. Uno es adquirido, el otro es congénito. Por lo regular se detecta en niños epilépticos, ya sea por el problema de la epilepsia, sea de gran mal, sea de pequeño mal, o por el mismo tratamiento antiepiléptico que usan en ellos. Se llama síndrome de Foix-Chabani-Marié. ¿Por qué le llamamos opérculo? Porque es la porción de la corteza cerebral que cubre el lóbulo de la ínsula y que cubre o corresponde a los labios superior e inferior de la cisura lateral antes de silvio. Se conoce como síndrome opercular o perisilviano. Es este. Este síndrome opercular perisilviano va a provocar un tipo de parálisis, ¿sí? Que se conoce como diplegia facio, faringo, gloso, masticatorio, que va a afectar a los músculos de la cara, de los labios, de la masticación, de la lengua y la faringe. Y estos pacientes no pueden dar besos, no pueden mover los labios, no pueden sacar la lengua y mantienen un saliveo permanente. Síndrome opercular perisilviano o síndrome de Foix-Chabani-Marié. ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, doctor. No, doctor, vamos bien, gracias. Bueno, pues entonces ahora sí, pasemos a la cara interna o medial del cerebro. Esta cara interna o medial, ¿sí? Esta cara interna o medial, pues en ella podemos visualizar esta cisura. ¿Sí la ven? Este surco, ¿sí lo ven? Viene de la cara externa, llega al borde superior e invade la cara interna. Este surco que ustedes ven en negro es el surco central antes de Rolando. El surco central antes de Rolando. Esto es anterior, esto es posterior. Si este es el surco central antes de Rolando, ¿qué diablos es esto? ¿Qué porción es esta? El giro prerolándico. El precentral o prerolándico. ¿Y esto? El postrolándico o postcentral. Giro. El posrolándico o postcentral. ¿Qué está pasando por debajo de la cisura central? ¿Qué está sucediendo? Una anastomosis. Se están uniendo la parte sensitiva con la motora. Pero aquí no se llama opérculo. ¿Por qué no se llama opérculo? Porque no es ¿cómo se llama? De la cisura, de los labios que están en lo del temporal y el frontal, ¿cómo se dice? Cisuras, sí son cisuras, ¿no?
Exacto, en la cisura aquí. Lateral. Lateral. Lateral antes de Silvio. Por eso no se llama opérculo. Esta área aquí, que es más o menos de forma rectangular, se conoce como lóbulo o lobulillo paracentral. Lóbulo o lobulillo paracentral. Este lóbulo o lobulillo paracentral está delimitado por este surco atrás. Este surco, que es el surco marginal. Marginal. Este surco marginal se continúa hacia abajo y forma otro surco más alargado. Este surco se conoce como surco límbico o surco singular. Surco límbico o surco singular. Y se llama así porque está rodeando a este giro o a esta circunvolución llamada giro o circunvolución límbica o del cíngulo. Giro o circunvolución límbica o del cíngulo. Por eso este surco se llama surco límbico o del cíngulo. ¿Se entiende? Por la parte anterior, este lóbulo paracentral se ve cerrado por este surco, que es el surco precentral o pre-rolándico. Y de esta manera se enmarca ese lóbulo o lobulillo paracentral. ¿Se comprende? Doctor. Por delante de este surco precentral o pre-rolándico y por arriba del surco límbico, existe una parte del lóbulo frontal, esta. Se conoce como área prefrontal o frontal superior. Es ahí donde van a estar ubicadas las áreas de Brodmann 9, 10, 11 y 12. 9, 10, 11 y 12. Esta porción del lóbulo frontal o área prefrontal y estas áreas 9, 10, 11 y 12 tienen que ver con las funciones intelectuales superiores de planeación, de programación, de toma de decisiones, el comportamiento de la persona, las emociones, felicidad, alegría, tristeza, enojo, llanto, furia, encabronada más, y las emociones sexuales. Entonces, tiene que ver con esas funciones intelectuales superiores. ¿Por qué? Porque está relacionado con esta circunvolución que les dije que se llama circunvolución o giro límbico o del cíngulo, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con ese sistema límbico y está relacionado con esta área prefrontal. ¿Se entiende? Sí, doctor, se entiende. Después voy a encontrar otro surco, este que viene bajando acá. También viene de la cara externa. Por la parte externa se llamaba surco parieto-occipital externo o perpendicular externo. Llega al borde superior e invade la cara interna. Y en esta cara interna se llama surco parieto occipital interno antes perpendicular interno. ¿Se entiende? ¿Sí, jóvenes? ¿Sí o no?
¿Se Sí. comprendió, jóvenes? Sí, doctor. Después viene otro surco, ahora viene de la cara externa del lóbulo occipital. Era muy pequeñito por ese lado y no lo tomamos en cuenta en esa cara. Pero cuando llega a la cara interna, muestra su extensión y este surco se llama surco o cisura calcarino. Surco calcarino. Ahí está. Este surco calcarino se va a unir al perpendicular o parieto occipital interno. Se va a unir con el calcarino y van a formar un solo surco. Este surco se llama surco del hipocampo. Surco del hipocampo. Ahí tenemos al parieto occipital interno, ahí tenemos al calcarino y ahí tenemos al surco del hipocampo. ¿Se comprende? Jóvenes, Sí, doctor. este surco del hipocampo va a desembocar en un espacio. Este surco del hipocampo va a desembocar en un espacio que está rodeando al mesencéfalo. Aquí está el mesencéfalo, véanlo. Este es el mesencéfalo visto por abajo. Está cortado, quitamos a la protuberancia y se está viendo al mesencéfalo. Alrededor del mesencéfalo existe un espacio en forma de herradura que rodea lateral y por atrás al mesencéfalo. Ese espacio en forma de herradura se conoce como hendidura de Bichat. Hendidura de Bichat. Hendidura de Bichat. El espacio que rodea al mesencéfalo. ¿Entienden? Este surco del hipocampo va a desembocar a ese espacio llamado hendidura de Bichat. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, doctor. Ahora, por arriba de esta estructura que está formada de sustancia blanca, ¿sí? Esta estructura se llama cuerpo calloso. Está formado por sustancia blanca, por lo tanto, está formado ¿por qué? ¿Por qué está formado, jóvenes? Si es sustancia blanca, ¿por qué está formado? Por neuronas. ¿Por qué? Por axones. Por un conjunto de axones. Entonces, esta estructura de sustancia blanca se llama cuerpo calloso. Y si es de sustancia blanca y está formado por axones, ¿qué forma? ¿Qué función realiza? De conducción. Es un medio de conducción entre una estructura y otra. En este caso, de hemisferio a hemisferio cerebral. Entonces, el cuerpo calloso es un medio de conducción que se encuentra entre un hemisferio cerebral y otro. Ok, por arriba de este cuerpo calloso y por debajo de la circunvolución límbica o del cíngulo, existe un espacio llamado surco
del cuerpo calloso. Surco del cuerpo calloso. Está por encima del cuerpo calloso. ¿Qué encontramos en ese surco? Hace unos pocos días hablamos de esas estructuras. ¿Qué encontramos encima del cuerpo calloso en ese surco calloso? ¿Qué ¿Un encontramos? ventrículo lateral? No. El ventrículo lateral aquí está. ¿Qué encontramos aquí? Una cisterna. ¿Cuál cisterna? ¿Cuál cisterna, doctor? La cisterna del cuerpo calloso. Pues la cisterna del cuerpo calloso. Ahí está. Ahí está un surco y ese surco va a ser ocupado por esa cisterna del cuerpo calloso. ¿Se entendió? ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Eso es lo que tiene la cara interna. El cuerpo calloso y lo que está por debajo tendrán su presentación propia, que es el cuerpo calloso y el diencéfalo. Son temas aparte. Entonces ya tenemos delimitada, dividida la cara interna. ¿Qué áreas dividen? Pues dividen diferentes áreas. Ahí están los surcos. ¿Qué áreas dividen? Una primera área que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? El lóbulo o lobulillo paracentral. Paracentral. ¿Y esta? Es prefrontal. El área prefrontal. El área prefrontal o frontal superior. Después tenemos a esta porción. A esta porción los autores la conocen como lóbulo cuadrado o precuña. Lóbulo cuadrado o precuña. De este lóbulo cuadrado o precuña va a salir esta circunvolución en color azul que dijimos que era la circunvolución ¿qué? Del cíngulo. Del cíngulo o Límbico. límbica. Ahí está. Y por último tenemos a esta porción que le pertenece al lóbulo occipital, que es la cuña. Esta es la precuña o lóbulo cuadrado y esta es la cuña, que ya le pertenece al lóbulo occipital. Entonces tengo al lóbulo paracentral, tengo al lóbulo frontal superior o giro frontal superior o área prefrontal, al lóbulo cuadrado o precuña, giro o circunvolución límbica o del cíngulo y por último a la cuña. Ahí está. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Preguntas. Yo le iba a preguntar si lo de la cara externa que nos dijo ayer del lóbulo occipital era todo lo que nos iba a dar, de que nada más la cara externa, porque dijo que quizá nos meteríamos más a las otras caras, pero pues no sé si nos va a dar más o ya con eso. Sí, hablaremos de esas porciones que como vaya yo desarmando al
a la presentación, hablaremos de esas porciones. No se angustien, todavía me falta hablar de la cara inferior del cerebro y terminaríamos cerrando para que puedan armar en lo del lóbulo occipital. ¿Alguna pregunta? ¿Más? Yo sí tenía una, profe. ¿Me puede Adelante. decir cómo se llama el surco que estaba entre el área prefrontal y la paracentral? El surco que estaba en el área por atrás del lóbulo paracentral estaba el marginal. La que estaba pintada de azul. Es el surco precentral o prerolándico. Ok, gracias, doctor. ¿Alguien más? Jóvenes. Doctor, en el libro de Rubier encontré alrededor, bueno, por encima del cuerpo calloso, que esa área se llamaba como Indusium griseum, pero no sé si es el mismo que nos dice que es la cisterna del cuerpo calloso. No. El cuerpo calloso, que es una estructura de sustancia blanca, tiene encima de él una tela que lo viste, que lo cubre, que lo envuelve por encima. Esa tela es de sustancia gris y está pegada a ese cuerpo calloso en su cara superior. Esa tela de sustancia gris se conoce como Indosium griseum, pero está pegada a la cara superior del cuerpo calloso. ¿Listo, doctora? Ok, sí, gracias. Hablaremos de ella cuando hablemos de cuerpo calloso. No tardamos, ya casi, doctora, ¿no? Desde ahora la doctora Aileen va a ser la doctora Rubier. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? Igual vamos a profundizar más en las áreas de Brodmann. Claro, hay una porción específica dedicada a áreas de Brodmann. Vale, muchas gracias, doctor. ¿Algo más, jóvenes? No, todavía nos falta muchísimo, jóvenes. Muchísimo. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta relacionada a lo que vimos? ¿No? Pues no me resta más que decirles, jóvenes, que tengan un excelente fin de semana. Pórtense bien, cuídense y nos estamos viendo el día lunes. Hasta luego, esa mafia del doctor Vega. Hasta luego. Gracias, doctor. Se cuida Hasta mucho. luego, profe. Gracias, Gracias. doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.